Bueno, estamos en la Convención Constitucional. El día viernes y antes el día jueves también nosotros planteamos quizás uno de los asuntos, no sé si el más polémico o no, pero uno de los que está en la palestra de la polémica, de las opiniones divididas y que, por cierto, es muy opinable. Estamos hablando de esta propuesta de la comisión respectiva que plantea la desmilitarización fundamentalmente de carabineros, porque la PDI ya es una policía civil, de hecho se le nombra regularmente como la policía civil. ¿Debe o no debe desmilitarizarse Carabineros de Chile? A pesar que me acabas de recordar que fue la norma, no pasa todavía a la discusión en el Pleno, sino que va a ser revisada en la comisión respectiva. Es que se rechazó ese artículo en particular por 84 votos a favor, por lo tanto esto se podría volver a discutir para poder pasar nuevamente al Pleno. Derecho a huelga, derecho a eliminar la jerarquía de mando. Bueno, y nosotros siempre decimos aquí en Buena Costumbre que lo es una buena costumbre pedir opiniones especializadas. Fíjate con quién vamos a conversar. Si me permites, Pascual, decir parte de tu currículum. Abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la London School of Economics and Political Science, miembro del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Legua y docente de Derecho Público en la Universidad de O'Higgins, y que además ahora está desde España en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Pascual? Bienvenido a Buena Costumbre. Hola Álvaro, hola María José, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. A ti también, Pascual, muy buenos días. Bueno, como ya comentaba Álvaro, se rechazó por 88 votos a favor el inciso segundo de esta norma que señalaba que las policías están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Pero sin embargo, esto sigue en discusión y para muchos y muchas hay muchas dudas al respecto. Es decir, ¿qué significa que una policía sea civil y no militar? ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, creo que es un tema muy interesante de discutir. Es bueno que estemos teniendo esta discusión como país, que el proceso constituyente esté abriendo la posibilidad de una conversación sobre estos temas, ¿no? Sobre la policía que queremos, sobre el tipo de servicio policial al que aspiramos en el marco de una democracia. Y aquí hay un tema especialmente complejo y que por lo mismo creo que se entiende que surjan muchas preguntas, muchas dudas y opiniones encontradas, y que tiene que ver con este eventual cambio en el carácter de la principal policía nacional que tiene nuestro país, que es Carabineros de Chile, desde un carácter militar, que es el carácter que ha tenido desde su fundación a fines de los años 20, hacia un carácter civil. ¿Qué implica esto? Bueno, es menos sencillo de lo que podría pensarse, y eso creo que es una primera cuestión a apuntar, porque mi impresión es que se están sacando algunas conclusiones de manera un tanto rápida, un tanto apresurada, sobre las implicancias de este cambio, de ser una policía civil a una policía militar. Yo creo que no es para nada evidente cuáles son esas implicancias. Es decir, pasar a ser una policía civil no supone que automáticamente van a cambiar muchas cosas. Pascual, ahí te interrumpo porque algunas de esas, me temo que te estoy interpretando, estas implicancias apresuradas serían, por ejemplo, la politización de las policías, muchos aluden a eso, el derecho a huelga, también la poca capacidad de armamento, ¿verdad?, de respuesta ante ciertos eventos. ¿Son algunas de esas implicancias como apresuradas que piensas tú? Precisamente, ese tipo de cambios podrían producirse con independencia de si el carácter de la policía es militar o civil. No sé si se entiende, o sea, no depende necesariamente del carácter civil y militar el tipo de armamento que tiene la policía, su grado de profesionalización, su estructura jerárquica. Todas esas cosas hoy día, de hecho, están reguladas principalmente no en la Constitución. De hecho, si se fijan en el artículo 101 de la Constitución vigente, no hay ninguna mención hacia el caso Carabineros de civil o militar.
la caracterización de Carabineros como una institución militar está en el artículo 1 de su ley orgánica constitucional. Correcto. Entonces, y es también la ley orgánica constitucional de Carabineros, que es la columna vertebral a nivel institucional de esta policía, la que podría decirse define cuáles son las implicancias de su carácter militar. Claro, pero eso es un... Disculpa que te interrumpa, Pascual, lo que pasa es que entonces el cambio sería en que en la Constitución, la norma propuesta establece explícitamente que se trataría de una policía civil, porque dice, las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones civiles de carácter centralizado. Entonces, aquí habría ya un primer cambio, porque tú dices que en la Constitución actual, y es cosa de mirarla nomás, no hay ninguna norma que establezca el carácter militar de la Policía de Carabineros. Entonces, aquí hay un primer cambio, ¿cierto? Claro, y un cambio que provocaría Exacto. también modificar completamente la ley orgánica vigente, porque sería inconstitucional. ¿O no necesariamente? O sea, claramente, si se aprobara esta norma que venía en el primer informe de la Comisión de Sistema Político, Sí. eso supondría realizar ajustes a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Además, hasta el momento, como va el borrador de la nueva Constitución, ya van a dejar de existir las leyes orgánicas constitucionales, en general, que eso era es una cuestión bien particular de la Constitución de 1980. Es bien excepcional en el panorama comparado que existan leyes orgánicas constitucionales. La Constitución de 1980 lo que hizo fue que se acompañó de muchas leyes orgánicas constitucionales que tienen un quórum de reforma muy alto, similar al de varios capítulos de la misma Constitución, que regulan cuestiones que para el modelo de la Constitución de 1980 eran importantes. Pero eso es otra crítica también, porque ahora requiere de quórum simple nomás, las leyes, ¿o no? Claro, ahora vamos a avanzar hacia un modelo que por regla general va a requerir mayoría simple y vamos a dejar de tener leyes de quórum supramayoritario. Mira. Entonces, ahí hay un cambio, pero que es un cambio general del nuevo modelo constitucional que se está discutiendo, que va a prescindir de las leyes orgánicas constitucionales. Entonces eso va a dejar abierta la pregunta de, entonces, ¿cuál va a ser la ley orgánica de Carabineros? Ya no va a ser una ley orgánica constitucional en los términos que lo señalaba la Constitución de 1980, sino que va a tener que ser quizás una ley general del servicio de policía, una ley general que estructure las bases institucionales de Carabineros de Chile, que puede que replique en buena medida los contenidos de la ley orgánica constitucional actual. Pascual, y según el derecho comparado, porque hay policías militares y policías civiles en diversos países, ¿en qué cambia esta determinación jurídica? ¿El paso de una policía militar a una civil? Sí. Claro, aquí hay que entender que ¿por qué se está proponiendo este cambio? Yo diría que es porque efectivamente hay una demanda respecto de la desmilitarización de Carabineros. Eso supone un diagnóstico que uno podría decir que tiene que ver con que Carabineros es una policía altamente militarizada. Eso, bueno, es discutible, es otro tema, ¿no? Pero yo diría que de ahí surge esta idea de señalar explícitamente, como decía Álvaro, en el nuevo texto constitucional, que esta policía pasa a ser civil. Ahora, claro, en el mundo existen policías civiles y militares, y yo diría que el caso de las policías de carácter militar es más bien excepcional. Es más bien excepcional en el ámbito regional y también en otros modelos comparados. El modelo de Carabineros de Chile, es decir, de una policía centralizada, altamente jerarquizada, de carácter militar, responde a una lógica que se asemeja a los modelos policiales europeos que buscaban crear policías muy vinculadas a la autoridad estatal central. Es un modelo que también está influido por la herencia colonial que tiene nuestro país, y si bien subsisten este tipo de policía hasta el día de hoy, algunos ejemplos son, por ejemplo, la gendarmería francesa, que es la policía que tiene Francia para reafirmar la autoridad del Estado en las regiones. Francia es un buen ejemplo. Francia tiene una policía nacional civil para todo el país, pero para el caso de las fronteras, los caminos rurales y las regiones tiene una gendarmería que es de carácter militar. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Una policía militar responde a la necesidad de reafirmar la autoridad del Estado en distintos sectores del territorio, y
Chile, por distintos motivos históricos, institucionales de su desarrollo, adoptó ese modelo, pero que yo diría que hoy en día es minoritario, es excepcional. La mayoría de las jurisdicciones tienen policías civiles. Algunos países tienen policías civiles descentralizadas y otros tienen policías civiles centralizadas. La propuesta ahora sería pasar a una policía civil centralizada. Abogado Pascual Cortés, nos quedan 5 minutos, si podemos ir despejando algunas de las objeciones. Se dice que con esto de la desmilitarización de Carabineros, la policía quedaría sometida a los vaivenes de la política, que se politizaría el ejercicio de la acción policial. ¿Qué reflexión te merece esa crítica, que es una de las que más se ha esgrimido por quienes se oponen a esta desmilitarización? Yo creo que es una preocupación legítima, pero yo diría que la politización de una policía no depende de su carácter militar o civil. Hay policías civiles en todo el mundo y su grado de politización depende de otros factores, ¿no? Depende de si es que del grado de dependencia que tengan de la autoridad política de turno, del tipo de régimen político del país. Si es que un país más autoritario y menos autoritario, los regímenes autoritarios evidentemente siempre han tratado de echar mano a las fuerzas policiales para expandir su poder, pero eso no tiene que ver con el carácter militar o civil de las policías. Hay policías altamente politizadas, tanto civiles como militares. Aquí yo creo que más bien el cambio tiene que ver con pasar de un modelo de policía militar, que eso se puede expresar en distintas dimensiones, ¿no? En el plano de la cultura institucional, de su doctrina, de su formación, de su alta jerarquización, del grado de poder de decisión que tiene el alto mando policial, etc. Hay distintas expresiones de los modelos policiales militares. La idea es pasar de ese modelo hacia uno más bien de carácter civil, donde la dependencia al poder civil sea más clara, donde los deberes de rendición de cuentas también estén reforzados y donde también se avance hacia la profesionalización de la policía. Yo creo que eso también es importante, claro. Y eso puede ir en beneficio también de los uniformados. Bueno, señalan que de la mano de esa profesionalización y para eso hay que convertirla en civil. De hecho, los que están a favor de convertir a Carabineros en una policía civil señalan que, bueno, siendo civil, obviamente serían más propensas a respetar los derechos humanos y una profesionalización también permitiría, ¿verdad?, contener o abordar los temas de violencia o que violen los derechos humanos precisamente, ya de poder contener el abuso de las policías, eso, y también con respecto a la corrupción, ya dicen que la profesionalización, ¿verdad?, o esta estructura extremadamente jerarquizada también promueve en cierta forma que se den estos hechos de corrupción que hemos conocido en Carabineros y también que hemos conocido en las Fuerzas Armadas. No sé si eso también tiene relevancia. No, yo no sé qué tanto será, porque el director general de la Policía de Investigaciones está siendo investigado también por un desfalco, y se trata de una policía civil, digamos. Claro. En todas partes se cuestionaba, claro. Podría decir uno, digamos. ¿Ah? Claro, como en todo, las instituciones no generan cambios automáticos a nivel cultural, a nivel de práctica. Eso es así siempre. Más bien lo que se quiere hacer es hacer más probable a través de un cambio institucional que la policía, que Carabineros de Chile como Policía Nacional opere como un servicio policial con fuertes deberes de rendición de cuentas, con una clara relación de dependencia respecto al poder civil y que dentro de su mandato esté expresamente consagrado que junto con el resguardo de la seguridad está también el resguardo de las condiciones que hacen posible el pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. Uh-huh. Pascual, la última pregunta para ir cerrando como abogado, quizás es una opinión más personal, pero ¿estás de acuerdo con que la Constitución llegue hasta este punto? Porque muchos dicen, bueno, la Constitución está siendo maximalista, ¿verdad?, por tratar de establecer ciertos preceptos que debiesen, o que en esta Constitución al menos lo deja para materia de ley, como por ejemplo lo que acabas de mencionar, Carabineros de Chile no está en la Constitución de 1980 consagrada como una policía militar, sino que lo hace su propia ley orgánica. ¿Hasta dónde tiene que llegar la Constitución, al menos en esta materia, para que sea eficiente, ¿verdad?, en materia jurídica?
Claro, esas son decisiones técnicas que toman los representantes que tenemos en este momento, en este caso quienes nos representan en la Convención Constitucional. Esta materia podría no haberse mencionado en el texto constitucional. Yo diría que a nivel comparado la tendencia es más bien a no hacer referencia a las policías que así hacer referencia. Yeah. Y las constituciones que sí se refieren a los servicios policiales en general lo hacen en términos muy modestos. Señalan que como parte del Estado va a existir un servicio policial, que ese servicio policial tiene tal o cual otro objetivo y que va a tener estas características. Entonces generalmente se indican objetivos como dar eficacia al derecho, proveer de servicios de seguridad, el respeto a los derechos fundamentales y características como el hecho que las policías son no deliberantes, obedientes, jerárquicas, profesionales. Esas materias sí están ahora contempladas en la propuesta, pero se agregan algunas otras normas adicionales que uno puede estar más o menos de acuerdo con ellas. Si están ahí, creo que es porque quizás hay una sensación de que es importante marcar ciertas pautas nuevas respecto de cómo estructurar a la policía, pero se podría prescindir de esas menciones o tener un texto más pequeño, más liviano y dejar esta materia a la regulación legal. Bueno, eso, y acá hay una pregunta, un auditor importante, dice que no sea militarizado significa que no usen armas. ¿Cómo se enfrenta la delincuencia actual que sin freno ataca con armas y carabineros? Si no utilizan armas, ¿cómo se enfrenta entonces la delincuencia? ¿Tiene algo que ver esto con que sea militar o civil? De ninguna manera. Todas las policías del mundo son servicios que detentan el monopolio de la fuerza del Estado y por ello son los agentes públicos que están autorizados para hacer uso de armamento de fuego, y eso no va a cambiar de ninguna manera. Es cosa de ver también la discusión inversa, lo que pasa en los países de policías civiles, donde se preocupan por su sobremilitarización, donde la capacidad de porte de armas es tremenda. O sea, es cosa de ver el debate en Estados Unidos, que es donde se concentra la discusión sobre la militarización policial. Ahí estamos hablando de policías civiles descentralizadas, y el poder de armamento que tienen es gigantesco, y eso es visto como un problema. O sea, allá están discutiendo de esto mismo, pero desde otro lado, digamos, claro, desde el mundo de las policías civiles. Oye, muchas gracias. Pero no, de ninguna manera desmilitarizar significa quitarle el poder de usar armas a la policía, porque eso se entiende que es fundamental para el servicio terrestre. Claro, para el monopolio de la fuerza. Pascual Cortés, abogado de la Chile, magíster en Derecho de la London School of Economics and Political Science. Estás en España tú, Pascual, ¿verdad? En este minuto. Así es. Mira, una vez más comprobamos la calidad de la internet en Europa, porque es como si estuviera aquí al lado. En realidad no se corta nada, no hay ningún delay, una cosa impresionante. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar, abogado Pascual Cortés. Gracias, Pascual. Buena semana. Muchas gracias. Estamos a 2 minutos de las 8 de la mañana. Esperamos haber contribuido a despejar alguna de las dudas que hay en torno a esta propuesta que, ya lo dijo María José Benavente, ha sido reingresada para que se vuelva a discutir en la comisión respectiva y a ver qué es lo que sale de ahí. Y saludar a Gervasio Rodríguez, que nos ayudó con las preguntas también a través de Facebook. Eso es. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana.